Bueno, aquí estamos de vuelta. Así es. A propósito del Congreso, ayer el Senado aprobó en primera lectura la modificación a la ley del DNI, o sea que está en proceso. Así es. Hoy se supone que darán una segunda lectura y de ahí pasaría entonces la Cámara de Diputados. Vamos a desear que eso tenga buena suerte, la recta final y que se concrete específicamente ese acuerdo. Bueno, en otro orden, la ADP tiene quejas contra el Ministerio de Educación. Bueno, Incluso quejas concretas. Sí, ayer, a pesar de las lluvias, pues desafiaron la lluvia y se manifestaron contra las reivindicaciones que exigen derechos a los maestros. ¿Qué pudiera ocurrir? El año también se ve afectado por estas dificultades. Es posible. Mira, ya eso es cíclico. Es cíclico. Lamentablemente. Da mucho trabajo entender que estos paros continúen afectando el año escolar sin que se busquen soluciones más definitivas. Parecería que incluso con el tema de las elecciones hubo una especie de tregua con relación a eso, pero la forma en que aquí sencillamente se va accidentando el año escolar da pena y vergüenza. Sí. No hay ningún sentido de responsabilidad respecto a la preservación de la cantidad de días y de horas que tienen que llenar los estudiantes. Ninguna de las dos palabras sobra. Ninguna de las dos. Ni pena ni vergüenza. Es así. Es así. Y cierto, el derecho a huelga es importante y el derecho a protestar es importante, pero hasta el mismo Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre el tema y decir que sí, hay un derecho a huelga, pero el derecho a la educación y el sistema educativo es un servicio esencial, esencial. Y lamentablemente, aquí por cualquier quítame esta paja, suspendemos la docencia. No solo es esencial a la condición humana, es esencial particularmente al sector más pobre del país. Es así. Que es el que más se afecta. Y la verdad es que da mucho trabajo uno empatizar con las demandas de la ADP en medio de esa situación. Porque podrán tener en ciertas coyunturas reclamos que puedan ser muy justos. Pero el hecho de que se haya relajado hasta un punto tal la integridad del año escolar en este país hace que sencillamente uno no pueda comulgar con esas intenciones. Porque al final terminan los estudiantes perdiendo tanto tiempo, perdiendo tantos días, que se convierte sencillamente en una especie de falta de intención de llevar el año escolar por buen curso. Yo todavía tengo estrés postraumático de la pandemia con ese tema. A mí todavía me espanta, a un nivel que no puedo describir, la poca disposición de este país de continuar con la educación frente a una situación que era muy extrema, cierto, pero donde todos los países priorizaron la educación. Estaba todo cerrado y estaban las escuelas abiertas. ¿Por qué? Porque la educación es esencial. Aquí duramos 1 año y medio para retomar la docencia presencial. Entonces, yo creo que con todo que esa falta de sensibilidad que tenemos en la actualidad con la suspensión de la docencia tiene que cambiar en algún momento. Y creo que parte del problema aquí es que el Estado hace mucho que perdió el control de la situación. Sí. Creo que el control y la sensibilidad también al mismo Estado no parece alarmarle mucho cuando se suspende la docencia. El control que dejó eso de alguna manera en manos de la ADP. Está totalmente normalizado en este país que se pierdan decenas de días del año escolar por este tipo de protestas. Las clases se interrumpen cuando la ADP se lo pone. Normal. Entonces yo creo que para mí el primer tema aquí es que el Estado tome el control de la situación y que establezca las reglas claras que existen por ley además. Sí. Es decir, y obviamente que le dé a los profesores las condiciones que se necesitan para trabajar, pero que haya un compromiso real. Y el que no tenga ese compromiso tiene que salir del sistema. Así es. Y aquí te digo, por la buena o por la mala, tiene que salir del sistema. Y nada más hay un solo mecanismo, retirarlo del sistema. Y hacer lo que hay que hacer. Porque tú no estás obligado a estar donde no puedes estar. O no te sientes cómodo. Entonces yo creo que no vale la pena quejarnos con la ADP. Yo creo que la primera queja es con el propio Estado, que no ha sabido retomar el control
como patrono de esa nómina, que es la más grande del país, ¿verdad? En términos de institución. De establecer las reglas de trabajo, de salario, de incentivo, lo que sea, y que se cumpla. Es decir, y cuando digo tomar el control, es que el Estado tiene que cumplir con lo que se compromete también. Totalmente. Correcto, como condiciones de trabajo. Pero el que me suspende una clase tenemos problemas. Y serio. ¿Tú entiendes? En nombre de lo que sea. Deberíamos tener un problema serio con eso. Pero la realidad es que no lo tenemos. No lo tenemos. Es totalmente normal, aquí nadie se despeina, nadie se preocupa, suspendieron docencia. Y todo el mundo se va contento. No pasa nada. Porque hasta los muchachos van contentos. Claro, vacaciones, ahí improvisadas. Vamos. Pero hay un déficit que vamos acumulando en un mundo que cambia con una velocidad enorme y que no nos espera. No nos espera que nos pongamos al día. Simplemente vamos acumulando un atraso en la parte formativa del capital humano, que es lo que transforma un país, porque a veces los mismos gobiernos creen que son ellos los que transforman los países. Los países la transforma la gente, lo que hace cada uno de los ciudadanos. Y mira, es de los puntos donde nos perdemos en lo claro. Queremos más tecnología en las escuelas, queremos más tecnología con los libros, queremos una serie de elementos que nos hacen perdernos lo esencial. Lo esencial, lo más esencial de un sistema educativo es la constancia. La garantía de que esa aula va a estar ahí con su docente, de que los niños van a estar ahí todos los días, de que vamos a llenar el número de días previstos en el año escolar, de que vamos a llenar el número de horas previsto en el año escolar, de que vamos a cubrir el calendario y el contenido que está previsto en el currículum del año escolar. Eso es básico, eso no necesita ni más dinero, eso no necesita que inventemos cosas tecnológicas, no necesita mayores inversiones de parte del Ministerio de Educación, necesita voluntad de que el sistema educativo tenga la constancia necesaria para que al menos desde el punto de vista numérico, en cuanto a cantidad de horas, sin entrar en la calidad, al menos esa casilla la estemos marcando como cumplida. Evidentemente la de la calidad no la cumplimos tampoco, pero que no podamos ni siquiera cubrir lo esencial, que es garantizar que se cubra el espacio de tiempo de docencia dentro de un año escolar, yo creo que tiene que llegar a un punto donde eso deje de ser una constante en el sistema educativo. Yo te diría que hay que tener la persistencia del bruto. Machacar. Y fíjate que los japoneses tienen una expresión que simboliza mucho eso. La disciplina vence a la inteligencia. Tú puedes ser todo lo inteligente que tú eres, pero si no tienes disciplina, tú no logras objetivos. ¿Y al talento? Entonces, tú tienes que desarrollar. El talento que tú lo detectas, el sistema lo tiene que ir captando y llevándolo por el rumbo. Por eso, un rediseño de la educación pudiera ayudarnos también a irte formando desde la base para lo que tú quieres ser, porque siempre tenemos una cantidad enorme de estudiantes que llegan al final para entrar a las universidades y ni siquiera saben lo que quieren ser, porque no lo hemos ido llevando por el camino, no hemos ido detectando qué es lo que te gusta, derecho, medicina, ingeniera, te gusta la matemática, te gusta el arte, te gusta todo, en fin. Entonces yo creo que todo eso se necesita para tú tener un sistema educativo. Y además, la tecnología, bueno, la tecnología te ayuda si tú tienes la sistematicidad de hacerlo, pero la tecnología no es una panacea que viene y te resuelve el problema. Porque te voy a decir una cosa, en la pandemia nos inventamos la virtualidad, pero abandonamos la virtualidad. Parecería que nada de lo que hicimos valió la pena. No, porque eso es cíclico todo. Claro, entonces yo te digo, bueno, y si hay una buena profesora de gramática, ¿por qué no sigue dando clase virtual? Para que los muchachos de Higüey, de Pedernales, de Montecristi, de Nagua y de los puntos más apartados tengan la oportunidad de escucharte. Porque en su campo no hay una profesora con la calidad que tú tienes. Y que los profesores allá entonces sean auxiliares de las dudas que el muchacho tenga. A lo mejor ella los ayuda, pero tiene la oportunidad de escuchar un talento dentro o fuera del país que puede orientar. Quiere matemática. ¿Quién sabe dar bien la matemática? Bueno, ¿por qué no la aprovechamos y tú puedes oír una conversación
con alguien que sepa bien enseñar la matemática, que no siempre tenga un buen profesor en mi escuela que pueda dar, pero si te escucho hablando, digo, sí, hombre, pero ¿y por qué? Hay una lógica que aprendo contigo que a lo mejor el profesor que tengo no me la sabe dar de esa manera. Y entonces le tengo terror a la matemática. Cuando no, lo que simplemente no he tenido alguien que me haga comprender cuál es la lógica de los números. Correcto. Entonces, pero todo eso lo hemos abandonado. Parece que nada de lo que hicimos sirvió. Es que hay esta dinámica de claro. Yo llego a la institución y armo mi propio proyecto y armo mi propia prioridad. Y yo llego después de ti y desmonto todo lo que encontré. Todo. Entonces, y empiezo incluso, claro. Fíjate que incluso hasta con el mismo tema del pacto educativo, claro. Que hay un mandato de ley, que hay un Consejo Nacional de Educación, donde hay una guía, un plan decenal que tiene que ser implementado. Pero incluso con eso estamos descartando lo que está porque queremos hacerlo de nuevo. ¿Tú sabes cuál es la tragedia aquí? Que todo el mundo toma de los pactos lo que le conviene. Sí. Pero no toma nunca el pacto completo. Por ejemplo, comienza con la Estrategia Nacional de Desarrollo, para el 30. Todo el mundo la reivindica cuando hay que hacer una reforma. Cuando conviene. Cuando hay que subir la tarifa. Cuando conviene. Pero cuando tú dices, no, pero el pacto te manda que tú te sientes en la silla de allá de la esquina. Ah, no, pero ahí yo no quiero estar. Entonces, para ahí el pacto lo ignoro y me siento aquí donde estoy, cuando no debo sentarme. Entonces, yo creo que nos falta esa plenitud de asumir los proyectos de manera transversal y hacer que todo el mundo. Es lo que nos pasa con la ley. Bueno, tú me haces cumplir a mí, pero tú no la cumples. Aquel me va, y entonces, si eres policía, si hablo por teléfono, tú me pones una multa. Pero si ando sin el cinturón, bueno, si mi carrito está deteriorado, yo soy un padre de familia. Ah, no, entonces a mí me exoneran. Entonces lo que te quiero decir es que ese sentido nos falta de asumir pleno los proyectos. Por eso nos da tanto trabajo. Todos los problemas que nosotros tenemos, los tenemos medio talle. Todos. Con total conciencia de cuál es el problema. Con total conciencia de que hay que buscar soluciones. Y la mayoría de los grandes problemas que tenemos, con recursos suficientes para solucionarlo. Es lo peor. ¿Tú entiendes? Entonces, con educación nos falta eso. No es solo dar la clase. También es un sistema que nos permita ir vigilando. Porque al final, ¿para qué educamos? Para enseñar a la gente a vivir, para capacitar esas personas a dar respuestas a los temas cotidianos. Los temas van cambiando. Pues el sistema educativo tiene que ir cambiando, asimilando todo eso. Y asimilando maneras distintas de hacerlo. Porque posiblemente para yo enseñarte el cuerpo humano, yo no te tengo que dar 3 años de anatomía hoy en día. En un video bien diseñado y entretenido, yo te enseño lo que te enseño en 3 años. En la que tú tienes que tener una capacidad imaginativa enorme para ver el antebrazo y el fémur y el corazón y el sistema de circulación bien. ¿Cómo te explico yo cómo que tú funcionas? El sistema hidráulico interno que tenemos. Te lo explico en un video muy fácil, divertido, que además te lo puedo dar y tú lo ves cada vez que tú quieres en tu celular. Todo ese recurso tiene que estar incorporado a la educación. Y a lo mejor en mucho de ese tiempo que me gano, te enseño que cuando tú vas a andar con un guía en la mano, tiene una alta responsabilidad como ciudadana. Para preservar tu vida y preservar los de los otros y preservar tu familia. Pero no hacemos nada. Seguimos dándole licencia a la gente sin pasar por Go, como dicen, sin pasar por la escuela, por la educación. Por eso, un conductor irresponsable es más peligroso que una gente con una pistola, porque él mata 14, 12, mata en un accidente. Y entonces tú vas borracha a 100 donde iba a 20. Y entonces la ley te dice que tú tuviste un accidente. ¿Cómo un accidente? Fíjate cómo aquí seguimos en lo básico. En lo básico. Hoy nos hemos pasado la mañana hablando de lo básico. De lo básico. Del sistema de salud, del sistema educativo, del tránsito, de las lluvias, del drenaje pluvial. Problemas que sabemos que están ahí y que se resuelven en algunos casos con muchos recursos, pero en otros casos
con voluntad y con enfoque en que debemos mejorar aspectos cruciales de nuestro sistema. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo que tiene que ver con, y volviendo al sistema de seguridad social, lo que tiene que ver con el primer nivel de atención. Claro, tú para poder implementar o ampliar el primer nivel de atención en el sector público, tú necesitas muchos recursos, pero en el sector privado no. Porque el sector privado tiene inversiones propias y sin embargo no lo implementamos por un tema de conflictos con los médicos y con las clínicas. Entonces, el tema de los recursos siempre va a ser importante, pero es más importante todavía la voluntad de ir resolviendo los problemas esenciales de los grandes temas nacionales. El tránsito no necesita grandes inversiones. El tránsito necesita voluntad de que encontremos soluciones a que dejemos esta selva. Yo estuve en Ciudad México, que es se supone el epítome de los problemas de tránsito, de los embotellamientos. Mentira, señores, ahí esos tapones fluyen de lo más normalito. Sí, yo fui a Ciudad México otro día. Sí, Santo Domingo está peor. Uno camina. Claro, pero hay camina, pero no es solamente que camina, porque hay puntos evidentemente mucho más congestionados que otros y es una ciudad inmensa. Pero no es eso, claro. Es el orden. Bueno, son tapones con orden. Todo el mundo sabe cómo manejar, todo el mundo tiene la cortesía de qué se pasa, qué no se pasa. Nadie se lleva un semáforo, nadie se monta en el paso cebra. Hay orden. Esto es una selva, señores. Claro. Entonces, controlar esas selvas requiere recursos. No, requiere voluntad. Entonces, seguimos fallando en aspectos esenciales en los que se requiere es voluntad más que recursos. Y lo que nos falta es decidir resolverlos. Cumplir las normas. ¿Sí? Porque están ahí. Pero tenemos abundancia. Mira, el tránsito. Somos el tercer país con mayor autos en la América Latina. Solo nos supera Brasil y Argentina. Porque somos chiquitos pero con varones. Con varones, ¿no? Y somos, creo que estamos en segundo lugar de los carros, que llegan los carros de última generación. Pero fíjate qué pasa. Pero también nosotros, como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros estamos entre los 5, creo que los 5 o 6 países con mejor infraestructura vial de América. Es decir, carretera, vía y todo. Ahora, cuando tú tienes todo eso con desorden, es un caos. Porque tú podrías decir, bueno, ¿por qué 3.4 millones? ¿Tú te imaginas? Son 3.4 millones de motores saliendo a lo loco. Te salen debajo de la rueda, se te meten por la casa. Sí. Pero ¿qué pasa? Y yo siempre lo digo, en Vietnam hay 80 millones de motores. Visto por estos ojos. Así visto por estos ojos. Y yo no vi a nadie comerse un semáforo, ni nadie subió por la acera, ni nadie sin un casco protector. Aquí eso es una locura que por demás, si tú me rozas el carro, te mato. Sí. Yo vi un motorista metido por la casa, y el tipo sacó una pistola y se la colocó. Y en San Pedro de Macorís, hace unos días, unos individuos mataron a una señora que se desmontó a auxiliar a alguien. La tragedia del desorden. ¿Entiendes? Entonces, eso es un desorden. Lo que te quiero decir es, y por eso quiero insistir en esto, la principal obra de este país es organizarlo y ningún político lo quiere asumir. Y yo te diría que la misma clase empresarial tampoco la quiere asumir. Porque todo el mundo cuando le quieren poner un orden comienza a recular. Se necesita alguien que le diga, yo no voy a hacer reforma, usted me va a cumplir la ley, punto. ¿Cómo es posible que 52% cobre el ITEVI y que no me lo pague? ¿Cómo? Que el 47% que el 47% de impuestos sobre la renta no me lo paga. Y yo sé que tú hiciste, tú estás ahí, te veo ahí. O cuando reviso tu lista digo, pero ¿y cómo que Laura paga tampoco? Y que no te vaya a revisar y que tú no me des una respuesta. ¿Qué me impide hacer eso? Pero nadie quiere asumir esa responsabilidad. Nadie quiere cobrar el beneficio de organizar el país. El beneficio que eso implica. Todo el mundo lo que ve es un costo político. Y por eso vamos profundizando cada vez todo esto.
por eso la educación la tenemos como la tenemos. En abundancia, porque ahora lo que tenemos es, ahora tenemos más cuartos de lo que necesitamos. La crisis de la abundancia. La crisis de la abundancia. Señores, tenemos que llegar al final de esta entrega. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos compartiendo con ustedes Percio Maldonado y una servidora, Laura Castellanos. Y gracias por acompañarnos. Así mismo, hasta mañana. Yo sé que tú tenías tarea. No, no te iba a dejar solo. Señores, nos vemos mañana.